escrito donde ella va hilvanando ideas de forma muy sensible y profunda sobre las guerras que se pueden vivir como experiencias en el mundo externo o en el mundo interno. Lo traumático que puede resultar para un aparato mental que se encuentra en formación, verse impactado por estímulos que sobrepasan su capacidad para poder tramitarlos, o sobre la importancia que representa en un pequeño hacer uso de la función que le permita simbolizar, poner palabras a las emociones que se le van despertando. Y leyendo otros artículos, pensaba cómo otros psicoanalistas coinciden en plantear el desamparo psíquico, como la dificultad de disponer de un símbolo, un pensamiento o una palabra que detenga la angustia que se vive en esos momentos y que en muchas ocasiones se manifiesta en síntomas durante la infancia, y de cómo el arte se puede presentar como un espacio intermedio, seguro, de creación a favor de la pulsión de vida. Finalmente, recordé la anécdota del autor Winnicott, que estando en una ponencia escucha los estallidos de los bombardeos afuera e invita a todos a hacer uso del sentido común, de la realidad, para resguardarse. Y pensaba cómo el analista de niños escucha las explosiones que viven los niños, que atiende, brindándoles un lugar que acoge y posibilita una mejor elaboración. Bueno, pues por donde gustes empezar, Angélica. Muchas gracias. Bueno, bueno, primero estoy muy emocionada de estar aquí, así que nuevamente muchas gracias por la invitación. Muy fan de La Cura por la Palabra, como muchos seguramente. Y a continuación, compartir un poco, sí, del origen, ¿no? Ahora que yo estoy cursando la diplomatura como analista de niños y adolescentes, compartía mucho con mi supervisora, que es Adela Costas, algo que ella y siempre hablamos como en ciertos casos es que luego la tendencia del analista de niños o de adultos también, es a meternos únicamente a darle primacía al mundo interno. Entonces, por eso me gustó esto de Winnicott, también lo hemos hablado mucho, que por eso me gustó mucho que lo trajeras, Luisette, porque luego pensamos como afuera no importa, lo que importa es él cómo está viviendo la situación. No, es que es un vaivén, ¿no? Entonces, esto que él dice, se escuchan las explosiones, es decir, se impone la realidad, se impone el mundo externo, tiene un impacto acá, a eso le entramos, pero no podemos ignorar lo que está pasando afuera. Entonces, esto del sentido común creo que es bien importante, sobre todo en el trabajo no solamente con los niños, sino con los papás también. Luego la tendencia es bueno, él cómo lo vive, pero él cómo lo dice, pero él cómo lo juega, pero él cómo lo está sintiendo, cómo lo está sufriendo, porque al final todo aquel que va a consulta es porque trae un sufrimiento que no puede, ¿no? Como a veces que no puede asir, o que no puede poner en palabras, o que no puede jugar. A mí me sorprende siempre cuando llegan niños con una afectación bien importante y que no juegan. O sea, francamente no juegan. Recuerdo cuando yo estaba empezando a trabajar con niños, que yo decía, esto no puede ser, pero como un niño no va a jugar, y como si me lo hubieran mandado, ¿no? Un niño que se sentaba la hora completa, ¿no? Entonces, me parece que sí, hay momentos en los que el mundo externo, la situación traumática es tan imponente que incluso nos deja sin palabras. Cuando a mí me invitan es por este evento que me piden presentar el caso de un niño. Ciertamente nosotros no estamos viviendo una guerra de esa magnitud, ¿no? Allá. Entonces, bueno, yo propongo presentar el caso de un niño que vive violencia intrafamiliar, salvando las distancias, porque no hay una comparación, ¿no? De una situación de violencia intrafamiliar, que el niño, claro, lo puede vivir como una guerra interna, que en su momento lo comentaré, pero que sí que guardamos la distancia con una guerra como la de Ucrania. Entonces, inicialmente me gustaría comentar cómo, incluso lo que nos convoca acá, ¿no? Lo que convoca a hacer esta comunidad entre candidatos y analistas, para no generar exclusiones también, ¿no? Sino cómo se hace, cómo esto, yo hablaba de Abel Feinstein en este libro de Dear Candidate, que Fred Bush
compila diferentes cartas de analistas que dedican a candidatos. Y Abel Feinstein habla mucho de cómo el diálogo entre pares favorece el pensamiento crítico y transformador del psicoanálisis. Él apuesta por un psicoanálisis vivo. Y él habla de que la transmisión del psicoanálisis requiere una afiliación e intercambio entre sistemas sociales y políticos distintos. Entonces, un poco también quisiera como, por eso me gustó el diálogo entre esta situación de Ucrania, ¿no? Y luego también los simposios que hacemos con otras, con instituciones de otros países. Yo inicio el texto planteando lo que es la violencia. La violencia, un poco antes de iniciar la transmisión hablábamos de la violencia no nada más, tal vez física, psicológica, verbal, sexual, todo esto que sabemos, sino incluso a nivel institucional, ¿no? Y un poco lo pongo sobre la mesa y lo podremos desarrollar entre todas. Pero pensaba la violencia como aquel mecanismo primario en respuesta como una autodefensa de aquel sujeto que se ve invadido, amenazado en sus límites, en cuestiones específicamente que constituyen su identidad y su existencia. Desde, y bueno, que podríamos hablarlo como la desubjetivación, es decir, como si se le arranca, se le quitara sus ideas, sus pensamientos, su derecho a opinar, etcétera, todo lo que lo hace sujeto, lo que le da esa libertad. Y entonces esto lo somete a un estado de desamparo y angustia. Y luego ya voy hablando de la fragmentación, ¿no? Pero inicialmente quisiera plantear esto como cómo voy entendiendo la violencia como algo que desubjetiviza al otro, ¿no? En función de lo que se hace. No quitando que la violencia, o más bien señalando que la violencia, si bien es algo humano, que luego a mí me peleo un poco con eso, ¿no? Pero en ciertas cosas que hacemos se permea la violencia, ¿no? Entonces acá Cabral, me acuerdo que en una revista, cuando hablaban de la guerra, me acuerdo que él decía, o él apostaba, decía, bueno, si bien es algo humano, es importante que seamos conscientes de hasta dónde mediar, ¿no? Hasta dónde voy a aplicar la violencia para defender mi espacio y hasta dónde es para sentir un placer de violentar al otro, ¿no? De agredirlo. Y bueno, acá yo empiezo a hablar de la importancia, bueno, presento un caso de un chiquito de 10 años que está viviendo una situación de violencia importante en casa y que si bien se va permeando en la cuestión externa, porque a él lo refieren de la escuela, y entonces el motivo de consulta en realidad es, él es muy enojón, él tiene problemas en la escuela porque no obedece las indicaciones. Algo que hacía él era que si no le prestaban la atención en el momento, iba a quejarse con la directora. Entonces reportaba a la maestra, pero él no tenía en realidad problemas de aprendizaje, que también los hay, ¿no? Hay niños que lo muestran, sí, se permea en el exterior, especialmente me parece que con niños se muestra mucho en la escuela. La escuela es como un punto bien importante de referencias, ¿no? Ellos identifican algo está cambiando, mandan llamar a los papás, nos hacen a veces algún escrito, algún reporte de conducta y entonces nosotros tenemos como el escaneo aunado a la entrevista con los padres y con el niño, ¿no? Entonces, esto es el mundo exterior y luego ya nos vamos al mundo interno del niño, que el niño lo muestra en el juego. Por eso es tan importante que juegue o que nosotros favorezcamos, ¿no? A veces hay niños que no juegan y que tenemos que hacernos niños y entonces bromear un poco o mostrarle el material o mostrarle a veces también cómo se juega. A veces me ha tocado niños que hay que enseñarles cómo se juega y a veces hasta a los papás, ¿no?